En este video van a poder repasar todo lo que necesitan saber para poder trasladar circunferencias en el plano cartesiano. Puedes solicitar el PDF para aplicarlo en clase o usarlo como práctica adicional. En la primera actividad se practicará cómo obtener el par ordenado que representa el vector de traslación. En la actividad número 2, solamente trasladaremos el punto correspondiente al centro de la circunferencia y daremos su ubicación. Para la actividad número 3, trasladaremos la circunferencia desde su ecuación. Posteriormente, seguiremos trasladando circunferencias, pero partiendo desde su centro y radio. En la quinta actividad, se aplicarán traslaciones, pero desde su representación gráfica. Y por último, 4 problemas contextualizados aplicando traslaciones. Un menú más detallado aparecerá en la descripción. Vamos a resolver algunos ejercicios de traslación, empezando por entender el vector de traslación. Es esa instrucción que nos va a decir cómo se va a trasladar el centro de la circunferencia. Esto también funciona para la traslación de puntos, de cualquier punto en el plano, en el tema de transformaciones cuando estén en el último año. Entonces, tenemos aquí un primer caso. Si el centro se traslada 8 unidades hacia la derecha y 7 unidades hacia abajo, entonces eso significa que el vector de traslación que nosotros vamos a utilizar es 8, como dice 8 a la derecha, yo tengo que saber que eso es eje X, por eso lo puse de primero, X positivo, ¿ok? Y 7 unidades hacia abajo es Y, pero Y negativo. Entonces, mi vector va a ser 8,7 negativo. Siguiente ejercicio. Si el centro se traslada 4 unidades hacia la derecha y 15 unidades hacia arriba, entonces 4 unidades hacia la derecha sería 4 positivo. 15 unidades hacia arriba sería 15 positivo también. Derecha y arriba son valores positivos. Siguiente. Si el centro se traslada 3 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia abajo. Cuando decimos 3 unidades a la izquierda sería 3 negativo. Y 5 unidades hacia abajo también estamos hablando de un valor negativo. Siguiente. Si el centro se traslada 12 unidades hacia la izquierda, eso es X negativo, y 2 unidades hacia arriba es Y positivo. Entonces mi vector va a ser 12 negativo y 2 positivo. Ahora, si el centro se traslada 9 unidades hacia abajo, y ojo que solamente 9 hacia abajo, no dice nada de izquierda o derecha. Como no me dice nada de izquierda o derecha, en la posición X yo voy a poner un 0 y el 9 hacia abajo, tal como lo hemos venido estudiando, hacia abajo es negativo. Ahora sigue el otro caso, que la traslación es 7 unidades hacia arriba. Entonces nuevamente no me dicen nada de X, entonces ponemos un 0, pero 7 hacia arriba sería 7 positivo. Ahora 3 unidades hacia la derecha. Ya sabemos que derecha o izquierda es X. En este caso 3 a la derecha sería 3 positivo. De Y no me dice nada, por lo tanto vamos a poner un 0. Luego 1 unidad hacia la izquierda. Entonces hacia la izquierda es negativo, 1 negativo, coma, y de Y no me dicen nada, de arriba y abajo, por lo tanto 0. El siguiente caso es porque, vean lo particular, se traslada 6 unidades hacia abajo
y 10 unidades hacia la izquierda. Generalmente, siempre me han hablado de primero de izquierda a derecha y después arriba a abajo. El vector puede venir redactado de la manera no usual. Entonces, aunque venga en este orden, primero tenemos que poner el X, izquierda a derecha. Por lo tanto, 10 unidades a la izquierda va a ir de primero, 10 negativo, y luego las 6 unidades hacia abajo, que sería 6 negativo. Y por último, por si viene una situación en contexto, con los puntos cardinales. Nosotros debemos de manejar esto, ¿verdad? Tan básico: norte, sur, este y oeste, para hacer la relación con el plano. Entonces, si a nosotros nos dicen que un objeto, o de lo que trate la situación, se traslada 7 metros al este, entonces ya yo sé que es positivo porque el este está hacia la derecha. Y 8 metros al norte, el norte es hacia arriba, es eje Y, 8 positivo. Ven, es la misma cosa, nada más que hay que saberse bien las direcciones norte, sur, este y oeste. Siguiente caso: se traslada 3 metros al oeste y 8 metros al sur. Entonces 3 metros al oeste es 3 negativo, y 8 metros al sur, como es hacia abajo, 8 negativo. Y por último, cuando solamente me hablan de, en este caso, 8 kilómetros al oeste, y el este es eje X. Entonces esos 8 metros al oeste van de primero, 8 negativo, porque es al oeste, es a la izquierda, y del norte y el sur no me dicen nada, entonces ponemos 0. Y por último, 1 kilómetro al norte. Del este y el oeste no me dijeron nada, ponemos un 0. Pero el caso del norte es Y positivo, por lo tanto 1 kilómetro al norte sería 1 positivo. Y listo, ya con eso practicamos lo que es el vector de traslación, que es un paso importante en el procedimiento para realizar los ejercicios de traslación. Vamos ahora a practicar unos ejercicios donde la instrucción principal es trasladar el punto correspondiente al centro de la circunferencia. Nos vamos a centrar únicamente en ese detalle. Entonces el ejercicio dice: si una circunferencia tiene su centro en el punto, en este caso 5,8, y se traslada 8 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba, ¿cuál es la nueva ubicación de ese centro luego de la traslación? Ojo que no nos estamos metiendo con la ecuación de la circunferencia. Aquí el objetivo es practicar únicamente la traslación del centro. Ya luego más adelante veremos la ecuación de la circunferencia. Entonces lo que debemos entender es cómo realizar estos ejercicios cuando no tenemos una gráfica. Esta gráfica la tengo yo aquí, la hice solo para poner en contexto qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una circunferencia con su respectivo centro, ¿verdad? Aquí. Ese es el centro de la circunferencia. Y se va a trasladar 8 unidades hacia la derecha y luego 2 unidades hacia arriba. Entonces vamos a ver cuál es la nueva ubicación de este centro después de esa traslación. Entonces, sin depender de una figura, ¿verdad?, cuadriculada, por ejemplo, que nos facilita una traslación a pie o punto por punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: ubicamos el centro de la circunferencia, que en este caso el centro está en el punto 5,8, y la traslación, el vector de traslación que nos están dando en este caso es 8 unidades a la derecha.
y como ya practicamos anteriormente, eso es 8 positivo. Y 2 unidades hacia arriba, 2 positivo. Entonces, la técnica que yo les recomiendo es colocar el centro y colocar el vector y realizar una suma. ¿Para qué? Para obtener la nueva ubicación del centro. En este caso, la ubicación del centro será 5 más 8, 13. En este caso, en la parte X. Y la parte Y, 8 más 2 son 10. Por lo tanto, si este centro estaba ubicado originalmente en el 5,8 y se trasladó 8 unidades hacia la derecha y luego 2 unidades hacia arriba, el nuevo centro, ¿dónde quedó ubicado? Quedó ubicado en 13,10. Este ejercicio no fue tan complicado porque tanto las coordenadas del centro como el vector de traslación eran valores positivos. Continúen viendo los ejercicios para cuando nos encontremos coordenadas negativas y ya tener un poquitito nada más de cuidado con las operaciones que involucran números negativos. Si una circunferencia tiene su centro en el punto 10 negativo, 0 y se traslada 2 unidades hacia la izquierda, que eso es paralelo con X, y 5 unidades hacia abajo, paralelo al eje Y. Entonces, ¿cuál es la nueva ubicación de ese centro? Entonces, nuevamente estamos en un ejercicio donde no nos estamos metiendo con la ecuación de la circunferencia. Lo único que tenemos que entender es que hay una circunferencia en el plano donde el centro está ubicado en el 10 negativo, 2, ¿verdad? Vamos a asumir que es este centro y este centro se va a trasladar 2 unidades a la izquierda y luego 5 unidades hacia abajo. Entonces quiere decir que esa nueva ubicación del centro va a ser aproximadamente por ahí. Pero bueno, vea que no tenemos ni tan siquiera una gráfica formal. ¿Qué tenemos que hacer si estamos ante los datos del centro y el vector de traslación? Entonces, mi procedimiento recomendado es el siguiente. Anoten el centro. El centro de esa circunferencia, ya lo tenemos, es o está ubicado en 10 negativo, 0. Y el vector de traslación aplicado, sus coordenadas son, bueno, en este caso, 2 unidades a la izquierda sería 2 negativo y 5 unidades hacia abajo sería 5 negativo en Y. Y vamos a realizar una suma a la que tenemos que aplicarle la correspondiente regla de signos. Para obtener el nuevo centro, la ubicación del nuevo centro, sería entonces 10 negativo más 2 negativo. Eso es 12 negativo. Cuando son del mismo signo, se suma y se mantiene el signo. Y en la parte Y, 0 más 5 negativo. Ahí no hay ningún secreto. El resultado del ejercicio, o la respuesta ya del ejercicio, es que la nueva ubicación de ese centro es 12 negativo con 5 negativo. Nuevamente, que si este centro se traslada 2 a la izquierda y 5 hacia abajo, la nueva ubicación va a ser esta que tenemos aquí. Si una circunferencia tiene su centro en el punto 0,7 negativo y se va a trasladar 6 unidades hacia abajo, que eso es paralelo con el eje Y, ¿cuál es la nueva ubicación de ese centro luego de la traslación?
Entonces, ¿qué tenemos? Un centro de una circunferencia ubicado en el 0,7 negativo y su centro se va a trasladar 6 unidades hacia abajo. ¿Cuál es entonces esa nueva ubicación? Entonces, para poder hacer eso sin depender de una figura, recuerden que esta figura no viene en el ejercicio, pero es para ilustrarles que lo que estamos practicando, la traslación del centro. Luego nos metemos con el radio y la ecuación de la circunferencia. Por ahorita es practicar la traslación del centro de un punto. Entonces tenemos el centro de la circunferencia que está ubicado en 0,7 negativo y luego se va a trasladar, y aquí viene el vector, lo que se practicó en la primera sección, 6 unidades hacia abajo, nada más. No me dijeron nada de izquierda a derecha, por lo tanto vamos a poner 0 y ahora sí, 6 unidades hacia abajo sería 6 negativo en Y. Por lo tanto, lo planteamos al estilo suma tradicional para resolver en forma vertical. Sumamos los x, que en este caso sería 0 más 0, mantenemos el 0, y luego sumamos los y, que sería una suma de negativos, 7 negativo más 6 negativo, en total 13 negativo. Lo que significa entonces que este centro que estaba ubicado aquí, al trasladarse 6 hacia abajo, su nueva ubicación va a ser 0,13 negativo, siendo esta la respuesta del ejercicio, porque lo que nos pidieron fue nada más la ubicación del centro. Ahora vamos a resolver unos ejercicios de traslaciones de circunferencias en su formato más tradicional, que es partiendo de la circunferencia cuando ésta está representada en su forma algebraica. La tradicional, la que se viene practicando desde el inicio de estos temas de geometría. Entonces, en este caso, dice que vamos a trasladar 3 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia arriba el centro de una circunferencia cuya ecuación es, y esto que ustedes están viendo acá, tienen que imaginárselo como una circunferencia en el plano. La pregunta es por la ecuación de la circunferencia trasladada. Hay que siempre ver qué es lo que nos están preguntando, pero aquí lo importante es que tenemos la información de la circunferencia y cómo se va a trasladar, que es lo que llamaremos el vector de traslación. Entonces, mi recomendación de procedimiento es, primero, ubiquemos el centro de la circunferencia. Y la circunferencia va a tener un centro ubicado en, y ese dato lo tenemos aquí. Ahí es donde nosotros vamos a ubicar al centro de la circunferencia. Por lo tanto, si aquí la ecuación dice x menos 8, significa entonces que la coordenada x va a ser 8 positivo. Y si la segunda parte dice y más 1, significa entonces que su coordenada y va a ser 1 negativo. Siempre va a ser al contrario de lo que estamos viendo. ¿Ok? Y eso lo van a notar en todos los ejercicios de aquí en adelante, donde vamos a partir de la ecuación de la circunferencia. El valor del radio no lo necesitamos en estos ejercicios. ¿Por qué? Porque el radio elevado ya lo tenemos aquí, es 16. Entonces van a notar ustedes ahorita que lo que nos interesa es trasladar el centro, debido a que la circunferencia no va a cambiar de tamaño. La circunferencia se va a trasladar, pero no cambia de tamaño. Así que el radio que tenemos ahí escondido, ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Entonces ya tenemos el centro. Y ahora viene el vector de traslación. El vector es la redacción que teníamos en este caso al inicio. ¿Cómo se va a trasladar? 3 unidades a la izquierda, 3 negativo. Y luego dice 4 unidades hacia arriba, 4 positivo.
Por lo tanto, ya que tenemos el centro y el vector, vamos a realizar la correspondiente suma para obtener la nueva ubicación del centro. Y en este caso tenemos 8 más 3 negativo. Y 8 más 3 negativo, eso es 5 positivo. Y luego tenemos 1 más 4, 1 negativo, más 4 positivo. Y eso da 3 positivo. Listo. Ya hicimos la parte, digamos, relevante del ejercicio. Ya trasladamos el centro. Por lo tanto, ya podemos dar la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia, veanla aquí donde está. Entonces, ¿cómo vamos a representar a esa circunferencia trasladada? Sería, según la ecuación que tenemos ahí arriba, que ustedes ya deberían de saberse, sería x menos h. Y recordemos que esto es h y esto es k para efectos de la ecuación de la circunferencia. Entonces, x menos h, x menos 5 al cuadrado más y menos el valor de k, y el valor de k sería 3 al cuadrado, y eso es igual al radio al cuadrado. Pero este dato ya lo tenemos aquí, el radio al cuadrado es 16. Por lo tanto, como la circunferencia no va a cambiar de tamaño, si ustedes hacen un ejercicio de traslación y reciben la circunferencia de esta forma, no se metan con este dato. Simplemente van a escribir aquí el mismo, en este caso, el mismo 16. Y noten ustedes que si nosotros tenemos un centro con coordenadas positivas, en la ecuación se van a visualizar con un menos a la izquierda. ¿Por qué? Por culpa del menos de la fórmula, es que siempre se van a ver como si tuvieran entre comillas el signo contrario. Y empiecen a notar esto de aquí en adelante. Este es el resultado o la respuesta más bien, de este primer ejercicio. Siguiente ejercicio. Se hace la circunferencia dada por, y aquí tenemos nuestra circunferencia del ejercicio, y esa circunferencia se va a trasladar. Entonces, la circunferencia C' se obtiene al trasladar el centro C o la circunferencia C 10 unidades hacia la derecha, o sea, horizontalmente, y 3 unidades hacia abajo, o sea, una traslación vertical. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia trasladada? Entonces, tal como se los he venido recalcando, primero tenemos que ubicar el centro de la circunferencia y luego el vector de traslación. El centro de la circunferencia nosotros siempre lo vamos a tener aquí. Bueno, y en este caso, cuando visualizamos ese x al cuadrado, es como si tuviéramos x menos 0. Por lo tanto, si vemos la variable así, directamente como en este caso, x al cuadrado, entonces quiere decir que ese centro, o la ubicación x del centro, va a ser 0. Y la y, si aquí dice más 7, entonces la ubicación va a ser 7 negativo. Y en el caso del vector, es lo que nos diga la redacción: 10 unidades hacia la derecha. Entonces sería 10 positivo en x. Y 3 unidades hacia abajo, o sea, en y, 3 negativo. Ya tenemos los datos importantes que vamos a sumar para obtener el nuevo centro de la circunferencia trasladada, cuya operación es 0 más 10, 10.
Y 7 negativo más 3 negativo, eso es una suma de negativos. Eso da 10 negativos. Si están pensando en el menos y menos da más, esto no es una multiplicación. Esto es una suma de valores que son negativos. Se suman y se mantiene el negativo. Por lo tanto, ok, ya tenemos el centro. Ahora, ¿qué pasa con el radio? Que no lo he mencionado. El radio de la circunferencia lo tenemos aquí. Cuando nosotros nos dan la circunferencia de esta manera y nos piden también la respuesta en este mismo formato de la ecuación de la circunferencia, el radio lo tenemos aquí y el radio está elevado. Este 36 lo voy a transcribir al final nada más. No necesitamos recordar que el radio que tenemos ahí mide 6 porque la raíz cuadrada de 36 es 6. Ese dato no lo necesitamos. Entonces, sabiendo que la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado, nosotros vamos a colocar estos datos, que es h y k. Entonces, ¿cómo quedaría mi respuesta? Sería x menos h, y h es 10 positivo, por lo tanto va a quedar x menos 10 al cuadrado más y menos k. ¿Y cómo es k? 10 negativo. Menos y menos hace que la expresión quede en suma. Y más 10 al cuadrado igual, y el radio al cuadrado, vea que el ejercicio en ningún lado tengo que el radio mide tanto. Yo tengo el radio elevado desde el inicio, 36. Entonces en estos casos, si tenemos ecuación y nos piden ecuación, el valor que aparece aquí, nada más ustedes lo van a trasladar intacto. ¿Por qué? Porque en una traslación la circunferencia no cambia de tamaño, nada más se va a trasladar. Esta es la respuesta al ejercicio. Siguiente caso. Se quiere trasladar en el plano cartesiano una circunferencia cuya ecuación es... Aquí tenemos nuestra circunferencia en el plano. Y esa circunferencia que nos la dan algebraicamente se va a trasladar 4 unidades hacia la derecha, paralelo al eje X. Y vea que no nos dicen nada respecto a Y, no nos dicen que hay traslación para arriba o para abajo. Nada más 4 unidades a la derecha. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia trasladada? Si nos dan ecuación y nos piden ecuación, el ejercicio es muy, digamos que es como el más clásico que puede aparecer en este tema. Pero el primer paso siempre va a ser tener a mano el valor del centro y el vector de traslación, porque necesitamos saber dónde está el centro de la circunferencia y eso nosotros lo extraemos de aquí. Si la ecuación original, la circunferencia original dice x menos 6, entonces nosotros vamos a poner la coordenada como 6 positivo. Y si el otro valor decía y más 6, pues aquí lo vamos a poner 6 negativo. Siempre lo vamos a poner al contrario, entre comillas, ¿verdad? A como lo estamos viendo aquí. Menos 6 lo ponemos positivo. Y dice más 6 lo ponemos negativo. Y eso es por culpa de la fórmula de la ecuación de la circunferencia, que tiene un menos ahí que provoca ese cambio. Y el vector ya es por redacción, porque dice se traslada 4 unidades a la derecha. Ya sabemos que derecha o izquierda es x, entonces, y ahí sí se respeta, ¿verdad? Como tal, 4 a la derecha, 4 positivo. Y de y no me dicen nada, por lo tanto es 0. Planteamos la suma tradicional para obtener el nuevo centro. ¿Ya dónde va a quedar esa circunferencia? ¿Cuál es la ubicación de su centro? Entonces la operación es 6 más 4, 10 positivo, o una suma normal de números naturales.
Y luego 6 negativo más 0 se mantiene el 6 negativo. Esa es la ubicación del centro. Por lo tanto, ya podemos dar la ecuación de la circunferencia trasladada. Recordemos que la ecuación de la circunferencia, fórmula que posiblemente ustedes vayan a tener por ahí a mano siempre, en la prueba nacional de bachillerato siempre ha salido ahí para que ustedes la revisen en el momento en que hacen los ejercicios, que es esta expresión. Tenemos que recordar que h y k corresponde a las coordenadas del centro, por lo tanto lo que sigue es, por decir así, pura colocación, muy mecánico. X menos h, y h es un valor positivo, entonces me va a quedar x menos 10 al cuadrado más y menos el valor de k, y el valor de k es negativo, entonces en lugar de poner menos menos vamos a poner de una vez y más 6 al cuadrado igual, y recuerden, el radio al cuadrado, este es un ejercicio donde no tenemos el valor del radio. En la ecuación que a mí me dieron, el radio al cuadrado es 20. Por lo tanto, si el ejercicio nos dan ecuación de la circunferencia y nos piden ecuación de la circunferencia, este 20 lo único que tienen que hacer es transcribirlo. Si no nos preguntan cuánto mide el radio, solamente transcriban ese valor que está después del igual, porque representa ya el radio elevado al cuadrado. Siendo esto la respuesta al ejercicio. Recuerden, y es una cuestión visual que nos va a ayudar mucho. Cuando el centro tiene ciertos signos, en este caso 10 positivo, aquí se va a visualizar en la ecuación con un menos a su izquierda. Y el 6, en este caso que estaba negativo, ¿cómo se termina visualizando? Positivo. ¿Y eso es por culpa de quién? Por culpa de esos menos que trae la ecuación de la circunferencia. Por eso es que se dan esos cambios. Ahora vamos a resolver unos ejercicios donde vamos a trasladar circunferencias, pero vamos a partir de información muy concreta. El ejercicio nos va a dar a nosotros ya el centro y el radio de la circunferencia, y en ocasiones nos va a dar el diámetro, que es un detalle al que hay que tenerle nada más un poquitito de cuidado. Entonces vean el primer caso. Traslade 7 unidades hacia abajo, o sea paralelo a Y, una circunferencia, y ojo, solo nos dieron traslación hacia abajo nada más, de X no nos dijeron nada. Vamos a trasladar 7 hacia abajo una circunferencia con el centro ubicado en 3 negativo, 4, y el radio mide 5. Ven, no nos dieron la ecuación de la circunferencia, ya nos dieron centro y radio. Ok, y la pregunta es, ¿cuál es la representación algebraica de la circunferencia trasladada? O sea, la ecuación de la circunferencia, la clásica, ¿verdad? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. La circunferencia la vamos a representar así al final. Pero bueno, veamos qué datos tenemos. Tenemos la traslación y tenemos el centro y radio. Bueno, primero ubiquemos o hagamos el planteo del centro y del correspondiente vector. El centro de esta circunferencia ya me lo dieron fácil, 3 negativo, 4. Y el vector de traslación es el que tenemos que trabajar primero, ¿verdad? Dice nada más 7 unidades hacia abajo. O sea, me están dando la coordenada o cómo se va a mover respecto al eje Y. Entonces ese 7 hacia abajo es 7 negativo en Y, en esa posición. De X no me dijeron nada. Entonces ponemos un 0. Y ya teniendo el centro y teniendo cómo se va a trasladar, pues realizamos la correspondiente suma para ver la nueva ubicación del centro, que sería 3 negativo más 0, ahí no hay nada que hacer,
3 negativo. Y luego 4 positivo más 7 negativo, ahí sí es la diferencia, ¿verdad? Son signos distintos. Va a quedar 3 negativo. ¿Por qué? Por mayoría. Hay más negativos que positivos, por así decirlo de una manera. Esa es la ubicación del centro. Entonces ya tenemos la ubicación del centro de la circunferencia que se trasladó. Y ahora sí, vamos a ir a representarlo algebraicamente. Pero ojo, para la representación algebraica necesitamos el centro y necesitamos el radio. Y el radio me lo habían dado desde el inicio. Entonces ese radio sí necesitamos anotarlo porque vamos a aplicarlo, ¿verdad? Para responder el ejercicio entonces hay que recordar que este nuevo centro trasladado es H y K. Entonces, ¿cómo va a quedar esa respuesta final? X menos H, o sea, X menos 3 negativo. Entonces, menos y menos va a quedar en suma. X más 3 más. Y ahora sigue Y le va a pasar lo mismo. Y menos K. Y menos 3. Entonces va a quedar sumando. Ambos quedan iguales, por así decirlo, solo que uno con X, otro con Y. Y luego el radio al cuadrado. Mucho ojo, el radio es 5. Entonces yo tengo que plantearlo como 5 al cuadrado. Si ustedes pues ya tienen facilidad, de una vez pueden poner cuánto es 5 al cuadrado, ¿verdad? Pero en este caso, que estamos detallando todo, voy a volverlo a reescribir, solo para que ustedes vean que 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. ¿De dónde sale ese 25? Es importante que lo tengan bien claro. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio, la representación algebraica de la circunferencia trasladada, es esa que están viendo ahí. Nuevamente resalto que el centro trasladado si tiene ciertos signos, en este caso negativo, negativo, ¿cómo se terminan reflejando en la ecuación de la circunferencia? Con un positivo a su izquierda. ¿Por qué quedan al contrario? Por culpa de estos menos de la ecuación de la circunferencia. Si una circunferencia de centro n, ubicado en 2,7 negativo, y diámetro de longitud 16, ojo con este diámetro. Ok, esa circunferencia que está ubicada en el plano se va a trasladar 6 unidades hacia la derecha, que ese es un movimiento sobre el eje X. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia luego de realizada la traslación? Bueno, estamos ante el clásico ejercicio donde ya nos dan el centro y digamos que el radio, porque al darnos el diámetro, el radio debe de salir fácil y ojalá que no se les olvide esto. Ya lo vamos a repasar. Pero primero, antes de meternos con ese radio que está escondido por ahí, lo principal nosotros lo trabajamos con el centro. Entonces hagamos el planteo. El centro de la circunferencia, en este caso está en n, 2,7 negativo. Y el vector de traslación, en este caso dice que se traslada 6 unidades hacia la derecha. 6 hacia la derecha es un movimiento sobre X. Entonces 6. Y nos dijeron algo de Y. No nos dijeron nada de Y. Por lo tanto 6,0. Se hace el planteo de la suma para ver dónde nos va a quedar la nueva ubicación de ese centro después de la traslación. La operación es 2 más 6. Esa es una suma común y corriente de números naturales. Y luego tenemos 7 negativo más 0, que tampoco pasó la gran cosa. Esa es la nueva ubicación del centro, en 8,7 negativo. Pero para representar la ecuación de la circunferencia, ¿cuál era la ecuación de la circunferencia?
la ecuación de la circunferencia era x menos h al cuadrado. ¿Quién es h? En este caso el 8. Más y menos k al cuadrado. Y el valor de k es 7 negativo. Eso es igual al radio al cuadrado. ¿Y quién es el radio? Bueno, en ningún lado dice radio, pero sí dice diámetro 16. Entonces, un conocimiento básico que debemos de tener es que si en una circunferencia el diámetro mide 16, pues automáticamente debemos saber que el radio es la mitad. En este ejercicio, el radio es 8. Entonces, ya tengo el centro y el valor del radio. El radio tiene que ser el mismo de la circunferencia original, porque recuerden que en traslación no cambia de tamaño la circunferencia, nada más se mueve, solamente se traslada. Entonces vamos a hacer el planteo ya de la respuesta final. Sería x menos h, y h vale 8, más y menos k, y k vale 7 negativo. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ¿por qué no lo pone de una vez positivo? Y sí, si ustedes ya quieren ponerlo positivo, pónganlo positivo. Pero es que quiero aprovechar que hay un planteo del radio al cuadrado. El radio es 8. Entonces, inicialmente 8 al cuadrado. Para luego, ahora sí, dar la respuesta definitiva, que en la parte x menos 8 al cuadrado queda igual y menos 7 negativo, o y más 7, que yo sé, lo pudieron haber puesto desde el renglón anterior. Eso es igual a 8 al cuadrado, y mucho cuidado con decir 8 por 2, ¿verdad? Eso es 8 por 8. Multiplique por sí mismo 2 veces el número 8, y 8 por 8 es 64. Siendo entonces la ecuación de la circunferencia luego de su traslación esta que les estoy marcando por acá, siendo la respuesta definitiva del ejercicio. Si una circunferencia de centro M, que está ubicado en 5 negativo, 6 negativo, y radio de medida raíz cuadrada de 7, ojo, por lo general los radios vienen en números racionales, ¿verdad? O números naturales. Pero de vez en cuando puede venir un radio no tan usual como este, entonces quise ponerlo por acá. Esa circunferencia se va a trasladar 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia luego de realizada la traslación? Y recordemos que la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. Por lo tanto, ya nos están dando el centro y el radio. Vamos a plantearlo. El centro, en este caso, es m 5 negativo con 6 negativo. Y el vector de traslación, ¿cómo se va a trasladar? 2 unidades hacia la derecha, o sea, 2 positivo, 4 unidades hacia abajo, 4 negativos. Con el centro bien claro y con el vector planteamos suma para ver la nueva ubicación del centro después de moverse 2 a la derecha y 4 hacia abajo. Realizan la suma. La suma es 5 negativo más 2 positivo, y eso va a dar 3 negativo. Y luego 6 negativo más 4 negativo, vea que hay una suma de negativos, y eso va a dar 10 negativo. Ya tengo la nueva ubicación del centro, pero para la ecuación de la circunferencia,
Muy bien, ya sabemos que este valor va a ir aquí, que este valor va a ir acá. ¿Y el radio a la 2? Bueno, el radio lo teníamos desde el inicio. El radio es raíz cuadrada de 7. Vamos a plantear ya la respuesta al ejercicio. Y vamos a hacerlo igual paso a paso. X menos h. Recordemos que ellos van a ser h y k. Entonces, x menos h, que es 3 negativo, al cuadrado, más y menos k, y el k es 10 negativo, al cuadrado, y eso es igual a radio al cuadrado, y el radio es raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado. Entonces mucho ojo, ¿verdad? Respuesta definitiva. X menos menos da más. Nuevamente en y, menos y menos va a quedar positivo, y eleven en paréntesis, así como lo están viendo, raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Esta raíz cuadrada se cancela con el elevado al cuadrado, quedando que únicamente el 7. Por lo tanto, la respuesta definitiva, la ecuación de la circunferencia trasladada, es esa que ustedes están viendo ahí resaltada en amarillo. Recordemos que cuando nosotros tenemos el centro ya trasladado y lo visualizamos con ciertos signos, en este caso negativo negativo, en la ecuación terminan visualizándose a su izquierda con un positivo o con una suma. ¿Por qué? Por culpa de esos menos de la fórmula de la ecuación de la circunferencia. Ahora vamos a trasladar desde representaciones gráficas, que en este caso tenemos una circunferencia, que es la que están viendo aquí a la derecha, y se va a trasladar su centro, se va a trasladar 5 unidades hacia la derecha, nada más. Y la pregunta es, ojo, ¿cuál es la ubicación del centro de la circunferencia trasladada? O sea que esta circunferencia se va a trasladar 5 a la derecha, y ¿dónde se ubica el centro? Es un ejercicio muy sencillo que podemos hacerlo ya en cuestión de segundos, ubicándonos aquí en el centro y moviendo este centro 5 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde les estoy resaltando, esa sería la ubicación de ese centro. ¿Cuál sería? 2 en X, 5 en Y. Y listo, esa es la respuesta. Si ya lo habían hecho, sepan que la respuesta es 2,5. Pero bueno, vamos a explicar el ejercicio con todo su procedimiento numérico, que sería primero, ¿cuál es la ubicación del centro de esta circunferencia de la que vamos a trabajar? El centro tiene una ubicación original de 3 negativo, 5 positivo, y se va a trasladar, el vector de traslación sería 5 a la derecha, o sea 5 en X, nada en Y. Por lo tanto, realizamos la operación clásica que han visto a lo largo de este tema, que sería 3 negativo más 5, 2 positivo, y 5 más 0, 5. Por lo tanto, con esto entonces ya tenemos respuesta al ejercicio. ¿Por qué el ejercicio fue tan rápido y tan básico? Porque la pregunta era nada más la ubicación del centro. Respuesta: el centro se ubica en 2,5, tal como lo habíamos mencionado hace un par de minutos.
Ahora tenemos una segunda situación partiendo de una representación gráfica. Tenemos que trasladar 8 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia abajo una circunferencia de centro C, o sea, esta que estamos viendo acá. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia trasladada? Cuando nos preguntan ya por la ecuación de la circunferencia trasladada, entonces debemos de tomar en cuenta la ecuación clásica: x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. Entonces lo primero es ubicar el centro de la circunferencia original. El centro de esa circunferencia es este. ¿Cuál es su ubicación? Primero x, 2, y luego en y 2,3. Esa sería la ubicación del centro. Centro 2,3. Y ahora, ¿cómo se va a trasladar? Su vector viene redactado al puro principio del ejercicio. 8 unidades hacia la derecha. Derecha es x, ¿verdad? Y positivo. Y 5 unidades hacia abajo. O sea, 5 negativo. Hacemos el planteo estilo suma y resolvemos para ver la ubicación de la circunferencia trasladada, que sería del centro, ¿verdad? La circunferencia trasladada. 2 más 8, 10. 3 más 5 negativo, 2 negativo. Entonces vean que ya tenemos el centro original, le aplicamos la traslación y ahora sí, esa es la nueva ubicación. Lo que sucedió es que este centro se trasladó 8 hacia la derecha y después 5 hacia abajo, quedando en esta posición. Pero para dar la ecuación de la circunferencia, yo además del centro, que ya lo tenemos, necesitamos el valor del radio. Y ese radio nosotros lo ubicamos con la figura, que en este caso el radio, bueno, lo podemos ver de muchas maneras. Y en este caso que tenemos una cuadrícula, pues no es tan complicado suponer, digamos, del centro hacia arriba, contando los cuadritos, 1 unidad, 2 unidades. Pero ese radio que yo acabo de marcarles ahí, vean que es la diferencia que hay entre el 3 y el 5. O también podríamos decir que la misma diferencia de aquí hacia abajo que tenemos del 3 al 1. Entonces este radio mide 2. Por lo tanto, si yo sé que tenemos centro y radio 2, ahora sí, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Sería x menos h, y h vale 10, al cuadrado más y menos k, y k vale 2 negativo. Y eso es igual al radio, que es 2, elevado al cuadrado. Recuerden que el radio en la ecuación viene elevado al cuadrado. Por lo tanto, en un segundo paso, a no ser de que tengan mucha práctica, esta primera parte queda igual. La segunda parte, lo único que se había hecho, o que había que hacer más bien, es menos y menos cambiarlo a suma. Y por último, elevar el radio. 2 elevado a la 2 es 4. Siendo entonces esta la ecuación de la circunferencia después de su traslación. Ahora vamos a trasladar la circunferencia de centro C, que sería esta, 3 unidades hacia la derecha y 8 unidades hacia arriba. Así que imagínense ustedes esta circunferencia trasladándose 3 hacia la derecha y luego 8 hacia arriba,
que no alcanzamos a verlo, ¿verdad? Por eso necesitamos dominar el procedimiento completo. Para eso necesitamos tener el centro y el radio. ¿Y cómo nos lo están preguntando? O sea, ¿qué es lo que hay que responder al final? La ecuación de la circunferencia trasladada. O sea que tenemos que utilizar esto. Así que el primer paso va a ser ubicar el centro de la circunferencia que vamos a trasladar. Ese centro lo tenemos aquí. Y vean que es un punto en el X. Exactamente en el eje X. Por lo tanto, sería la ubicación 2 negativo, 0. Esa es la ubicación del centro. Y el vector, o sea, ¿cómo es que se va a trasladar? Se va a trasladar 3 unidades hacia la derecha, o sea 3 positivo. Y 8 unidades hacia arriba, también 8 positivo, pero en este caso en Y. Y realizamos la suma. Por lo tanto, 2 negativo más 3 positivo da 1 positivo. Y 0 más 8 da 8. Esa es la nueva ubicación de este centro. Después de trasladarse 3 a la derecha y 8 hacia arriba. Pero para dar la ecuación de la circunferencia me hace falta un pequeño detalle. El valor del radio de la circunferencia. Y en este caso podemos ver claramente que la información está en la circunferencia y que el radio es 1, porque es la distancia que hay del 0 a un punto de la circunferencia. O sea, hay apenas una unidad de diferencia entre 2 negativo y 1 negativo. O entre 2 negativo y 3 negativo. Es 1 el radio nada más. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio será X menos. Y recordemos que el centro es HK, que son los valores que van a ser sustituidos en la ecuación de la circunferencia. X menos H, X menos 1 al cuadrado, más Y menos K, Y menos 8 al cuadrado. Aquí no tenemos ningún tipo de cambio de signo particular. Y luego, radio, como dice su ecuación, el radio está elevado a la 2. Pero como es un 1, 1 elevado al cuadrado, 1 por 1, da 1. Entonces al final nos quedó, digamos que muy sencillo, no tuvimos problemas con signos y la potencia que había que hacer era la potencia más fácil de resolver. Por lo tanto, ejercicio listo. Ahora vamos a resolver unas situaciones en contexto que aplique la traslación de circunferencia. En este caso tenemos un parque de patinaje con una pista circular que tiene su centro en el punto 8,6 y un radio de 7 metros. Entonces, si esa pista se traslada 4 metros hacia el este y 3 metros hacia el norte, ¿cuál sería la ecuación que representa esa nueva posición de la circunferencia de la pista que fue trasladada? Si ustedes le ponen cuidado, es el mismo tipo de ejercicio que ustedes han venido trabajando, solamente que lo acomodaron a un contexto de una pista de patinaje circular. Para esto, bueno, primero, ¿qué información tenemos de la circunferencia? De la circunferencia tenemos un centro que está ubicado ¿dónde? Está ubicado en 8,6. Esa es la ubicación que tenemos. No tenemos que hacernos tantas preguntas, ¿verdad? Que nos están dando la ubicación en X y Y, que es lo que ocupamos. Y un radio de 7 metros. Circunferencia, centro y radio. Es lo que ocupamos. Y la traslación, o sea, el vector de traslación
En este caso tenemos que se traslada 4 metros hacia el este y 3 metros hacia el norte. Aquí tenemos que recordar esto, ¿verdad? Tan básico, pero tan importante en este tema. Los puntos cardinales, por lo tanto, si dice que es trasladada 4 metros hacia el este, entonces estamos hablando que 4 positivo, ¿verdad? Y luego 3 metros hacia el norte, 3 hacia arriba, también es un 3 positivo. Por lo tanto, mi vector es 4,3. Y como siempre lo planteamos como una suma y tenemos un ejercicio muy sencillo, ya que el nuevo centro de esa pista de patinaje se va a ubicar en 8 más 4 son 12 y 6 más 3 son 9, quedando entonces ya con el nuevo centro trasladado de 12,9 y un radio que se mantiene intacto, el radio de 7 metros. La pista se trasladó, la pista no está cambiando de tamaño. Ahora, ¿cuál sería la ecuación de la nueva posición trasladada a la circunferencia? En este caso, siempre hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, la ecuación de la circunferencia, la tradicional, x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, igual radio al cuadrado. Entonces estamos ante algo ya muy practicado, donde x menos h, ¿quién es h? El 12. X menos 12 al cuadrado más y menos k, y el k es el 9, igual radio pero al cuadrado, o sea 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado es 7 por 7, 49. Por lo tanto, esta es la ecuación que representa la pista circular de patinaje después de haberse trasladado. En una fábrica de productos químicos tenemos un tanque cilíndrico que tiene su centro en el punto T, cuya ubicación es 10,12, y un radio de 5 metros. Recordemos que el tanque es cilíndrico y el cilindro posee bases circulares. Por lo tanto, cuando nos referimos al radio de 5 metros, pensemos en la base de ese cilindro. Ese tanque se traslada 6 metros al oeste y 8 metros hacia el sur. Y la pregunta es: ¿cuál es la ecuación de la nueva posición trasladada del tanque? Bueno, entonces, como siempre, primero es la información de la circunferencia de lo que se está hablando. Nosotros ocupamos centro y radio y el vector de traslación, o sea, cómo se va a trasladar en este caso ese tanque cilíndrico. Primero vamos a la ubicación del centro. Nos lo dan muy fácil. Está ubicado en T, que es 10,12, con un radio de 5 metros. Y se va a trasladar, 6 metros hacia el oeste. Vean el oeste donde está, es X negativo. Y 8 metros al sur. El sur es hacia abajo, también negativo. Entonces, ese vector sería 6 metros hacia el oeste, 6 negativo, y 12 hacia el sur, 8 hacia el sur, perdón, sería 8 negativo. Tenemos el centro, tenemos el vector, vamos a realizar la suma para encontrar la nueva posición de esa circunferencia después de la traslación. La operación que ya hemos hecho muchas, 10 más 6 negativo sería 4 positivo, y luego 12
más 8 negativo. En este caso sería 4 positivo también. En ambas sumas el positivo era el que predominaba. Entonces ya tenemos la ubicación nueva del tanque cilíndrico, y como la figura no está cambiando de tamaño, pues el radio es el mismo. La pregunta es la ecuación de la nueva posición. Para eso necesitamos saber la ecuación de la circunferencia con la que se ha trabajado casi que todos los ejercicios de esta práctica. La ecuación es esa, ya ustedes ya se la deben de saber, donde esto es h y esto es k, que son los valores que van a ser sustituidos. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Sería x menos h, y h vale 4 positivo. No hacemos cambio de nada, va a quedar x menos 4, y en la y va a pasar lo mismo, y menos 4. Igual, y la ecuación dice radio al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Eso es 5 por 5, 25. Cuidado, y pensaron en el 10, ¿verdad? Entonces 5 al cuadrado, 25. Esta entonces sería la ecuación del tanque cilíndrico después de haberse trasladado. Ahora estamos en un jardín botánico, donde hay una fuente circular que tiene el centro ubicado en este punto F, 2,3 negativo, con un diámetro de 14 metros. Ojo con ese diámetro. La fuente se va a trasladar 5 metros hacia el oeste y 6 metros hacia el norte. Y la pregunta, ¿cuál sería la ecuación de la nueva posición trasladada de la fuente? Recordemos que cuando nos piden la ecuación, nos están pidiendo que representemos la circunferencia de esta forma. Para eso necesitamos el centro y el radio de lo que nos están hablando. Entonces, el centro, en este caso de la fuente, está ubicada en el punto F, que sería 2,3 negativo. Y el radio de esa circunferencia, ¿por qué? ¿Por qué el radio? Porque la ecuación tiene el radio al cuadrado. Y es cierto, aquí me están dando diámetro 14, pero recordemos que cuando nos den diámetro, casi que automáticamente tenemos que pasarlo al radio. Y un diámetro son 2 radios, por eso diámetro 14, radio 7, la mitad. Ahora vamos al vector de traslación. ¿Cómo se va a trasladar esa fuente? Se va a trasladar 5 metros hacia el oeste y 6 metros hacia el norte. Tienen que saberse esto, ¿verdad? Los puntos cardinales, para así saber que cuando nos dicen 5 metros hacia el oeste, nos están diciendo 5 negativo porque el oeste está a la izquierda. Y 6 metros al norte, 6 positivo. Por lo tanto, la fuente va a tener una nueva ubicación, que sería 2 más 5 negativo, o sea, 3 negativo. Y 3 negativo más 6 positivo sería 3 positivo. Entonces estamos ante un nuevo centro, que es esa ubicación, y el radio de la fuente pues no va a cambiar, va a ser el mismo 7. Entonces ya ahora sí, con esta información, siendo esto h y k, vamos a utilizar esta ecuación de la circunferencia para responder el ejercicio, quedando entonces x menos h, y el h es negativo,
Entonces va a quedar con doble menos. Y menos K. Y menos 3. Ahí no hay mucho secreto, va a quedar así. Y menos 3 es igual el radio, que es 7 elevado al cuadrado. Lo estoy planteando completo porque tenemos dos acciones por hacer. Yo sé que si ustedes ya dominan esto, pueden hacerlo en un solo paso. Pero en este caso va a quedar X y menos 3 negativo. Ese doble menos que tenemos ahí lo vamos a pasar a más. El y menos 3 no tenía ningún cambio. Y 7 elevado al cuadrado, recuerden que eso es 7 por 7, no 7 por 2, ¿verdad? 7 por 7, 49. Siendo entonces la respuesta al ejercicio que la ecuación de la nueva posición es esta que está siendo resaltada en este momento. Esa es la respuesta al ejercicio. En el parque de diversiones, el juego mecánico Las Tacitas Locas tiene su centro en el punto R, que es el 7,10, con un radio de 4 metros. Esa estructura del juego es trasladada 15 metros hacia el oeste y 17 metros al norte. ¿Cuál sería entonces la ecuación de la nueva posición trasladada del juego mecánico? Ya sabemos que la ecuación es esta, que yo sé que ya se la saben, la hemos escrito aquí muchas veces. Pero para eso necesitamos la información del centro y del radio, de la circunferencia de lo que nos están hablando, que en este caso es el juego mecánico. El juego mecánico tiene una ubicación del centro en 7,10 con un radio de medida 4, pero necesitamos tener el vector de una manera numérica, ya que no tenemos una figura para orientarnos, ni un plano tampoco. El vector es esa instrucción que nos dice hacia dónde se va a trasladar. 15 al oeste. Bueno, vean que nos están hablando de norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, debemos de dominar muy bien esto que les estoy escribiendo por acá. Los puntos cardinales. Así que si nos dicen 15 metros al oeste, es negativo. 17 metros hacia el norte, como es hacia arriba, es positivo. Entonces, nuevamente, 15 metros al oeste, 15 negativo. 17 metros hacia el norte, 17 positivo. Ya tenemos el centro y el vector listos para resolver, y recuerden que se resuelve independientemente, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que mi nuevo centro sería 7 más 15 negativo, son signos diferentes, se hace una resta y predomina negativo en este caso. Entonces 8 negativo, coma, y del otro lado tenemos 10 más 17, es una suma de positivos normal, 27. Esa es la nueva ubicación del centro del juego mecánico, cuyo radio no va a cambiar de tamaño, el radio 4 sigue siendo el mismo. Y de esta manera, y ahora sí tenemos la información para dar la respuesta final. Recordando que el centro es H y K. Entonces, X menos H, que es 8 negativo, al cuadrado, más Y menos K, que sería 27, al cuadrado, y por último, el radio al cuadrado sería 4 a la 2. Y yo sé que ustedes ya pueden hacer esto directo y yo creo que ya tienen la respuesta. Pero bueno, aquí fue con detalle. Respuesta final. Ese doble menos, ya ustedes sabían que había que pasarlo a suma. En el segundo paréntesis todo queda exacto. Y por último, 4 al cuadrado o 4 elevado a la 2. 4 por 4,
16, nada de 8, ¿verdad? 16. Por lo tanto, la ecuación de la nueva posición es esta que les estoy resaltando en ese momento. Esta es la respuesta a este problema.